La búsqueda de soledad. Noviembre de 1995. Mi padre nació en México. Mi madre nació en Laredo, Texas. Mis padres se casaron en junio de 1963 y yo nací en San Antonio 3 meses después. Mi madre daba a luz casi todos los años, 6 hijos en total. Cuando era una niña pequeña, mi padre me llevaba con él al bar de la ciudad. Me dio un trago de su jarra. Me explicó que tenía que estar muy quieta para no caerme del taburete. Luego fue al baño. Mientras él no estaba, tomé su jarra de cerveza y bebí de ella. Después de ese primer trago, no pude tener suficiente para satisfacer la increíble compulsión de beber más que se instaló cuando comencé a beber. Ninguno de mis padres había llegado ni siquiera al sexto grado. Mi padre trabajaba como obrero. Mi madre planchaba ropa para ayudar a llegar a fin de mes. Mi padre cazaba jabalina, ciervos y conejos. De vez en cuando, también traía a casa un armadillo o una serpiente de cascabel. Eso también era bueno para comer. Cuando yo tenía unos 5 años, me enseñó a despellejar conejos y a ayudarlo a despellejar los ciervos. También teníamos gallinas. Mi madre solía matar una para preparar la cena. En una ocasión, mi padre estaba cortando carne de ciervo y el hacha le cayó en la mano. No me di cuenta de que probablemente se debía a su borrachera. Vi que brotaba sangre a borbotones, me asusté y corrí a contárselo a mi madre. Otro incidente aterrador fue cuando mi madre estaba limpiando unas gallinas que acababa de matar. Me ordenó que entrara en la casa para buscar un cuenco. Me negué y ella se enojó mucho y, cuando me hizo un gesto con el brazo, para que continuara e hiciera lo que ella decía, el cuchillo se le resbaló de la mano y se me clavó en el pecho. Grité, lloré y corrí a contarle a mi papá lo que mi madre había hecho. No me importaba si papá la golpeaba por lo que había pasado. Mi padre a menudo nos maldecía y nos gritaba. Su forma de disciplina era azotarnos muy fuerte con su cinturón hasta que nos dolía tanto que apenas podíamos movernos. La mayoría de las veces mi madre sabía que no debía decir nada. Sabía que ella también podía lastimarse si él estaba borracho o lo suficientemente enojado. Cuando tenía 7 años, mis padres decidieron que teníamos que mudarnos. Habían estado hablando de ello durante un tiempo. Luego, una noche, unos inmigrantes ilegales mexicanos en busca de algo para comer terminaron en nuestra casa. Dijeron que tenían trabajos esperándolos en Garrison. Mis padres llamaron y hablaron con el posible empleador, quien dijo que estaría encantado de darle trabajo a mi padre también. Toda nuestra familia fue bien recibida, así que nos mudamos. Empecé la escuela, pero tuve que caminar un largo camino hasta la carretera principal. Tenía miedo de las vacas. El jefe de mi padre debía ser un pez gordo en el pueblo, porque hizo los arreglos para que el autobús escolar me recogiera en la puerta de entrada de la pequeña cabaña en la que nos estábamos. Ninguno de mis padres dominaba el inglés, pero la mayor parte del tiempo se hacían entender. Sin embargo, yo no sabía ni una palabra de inglés. Debido a la barrera del idioma, me resultó realmente difícil aprenderlo. Cuando tenía 8 años, nuestra familia se mudó a Houston y me pusieron en una clase de ESL inglés como segundo idioma. Muchos niños se burlaban de mí. Me llamaban espalda mojada y se metían conmigo constantemente. Mi autoestima ya era bastante baja antes de eso, gracias a mi padre. Cuando llegué a la escuela secundaria, conocí a un amigo que me enseñó a vestirme con estilo. Comenzaron a suspenderme de la escuela por pelear y faltar a la escuela. También empecé a beber cerveza, fumar cigarrillos y usar inhalantes. A los 12 años, leí una carta de querida Abby de otra niña de 12 años, que decía que su padre entraba en su dormitorio en mitad de la noche y la acariciaba. Apenas podía creerlo porque en nuestra casa estaba pasando exactamente lo mismo. Abby sugirió que la niña se lo contara a un consejero escolar, a su madre o a la policía. Sentí que no podía decírselo a mi madre, así que fui a la consejera escolar con la columna. Le dije que la niña y yo teníamos el mismo dilema. Ella llamó a las autoridades. Me pidieron que identificara a mi padre y lo pusieron bajo custodia. Como nunca antes había tenido problemas, solo recibió 5 años de libertad condicional. También le ordenaron que se fuera de la casa inmediatamente. Mi madre me seguía preguntando si era cierto.
mientras que mi padre insistía en que no había hecho nada malo. No podía entender cómo podía dudar de que yo decía la verdad. Naturalmente, la noticia de lo que había sucedido se difundió por toda la escuela y en la zona donde vivíamos. Sumida en la culpa, la vergüenza y la confusión, bebía cada vez más. Quería olvidar lo que había sucedido. Los chicos, supuestamente amigos antes de esto, intentaban hacer avances. Mi madre no ayudaba. Cuando se sintió tan abrumada por tener que hacer todo por nosotras, decía, si no hubieras abierto esa bocaza, tu padre todavía estaría aquí ayudándome. Estas palabras, de mi propia madre, me persiguieron durante mucho tiempo. Empecé a escaparme de casa la primera vez con mi novio de 23 años. Vivíamos en Galveston con su hermana, y bebíamos y nos drogábamos juntos. Nos peleábamos terriblemente. Me golpeaba muchísimo. Después de unos 8 meses, volví a casa y volví a la escuela. 2 años más tarde, trabajé como bailarina exótica. Mi madre se enteró y me instó a volver a casa y a la escuela. Lo hice, pero mi alcoholismo y la experimentación con drogas siguieron siendo un problema. Me quedé embarazada fuera del matrimonio cuando tenía 18 años. En ese momento, o me desmayaba en algún lugar o me encerraban por estar bajo la influencia de alguna sustancia. Sentí que mi suerte pronto se acabaría y que me encerrarían por mucho más tiempo que unos pocos días. No quería ir a prisión. Al igual que mi primera relación sexual, todas las relaciones significativas que siguieron fueron básicamente lo mismo. Tenía un don para elegir verdaderos perdedores, como mi padre. Todos eran delincuentes convictos, alcohólicos, drogadictos y abusadores. No hace falta decir que pensaba muy poco en mí misma. Después del nacimiento de mis otros 3 hijos, encontré la sobriedad a través de Alcohólicos Anónimos. He luchado por muchos momentos difíciles en la sobriedad con mis hijos y con todas las responsabilidades que conlleva tratar de vivir la vida en los términos de la vida. Mi hija mayor todavía vive con mi madre, pero está muy orgullosa de mí. Mi vida hoy es realmente muy buena en comparación con cómo era. Mi arrendador no amenaza con desalojarme. Cuando voy a una casa de empeño, estoy allí para comprar, no para empeñar mis cosas para emborracharme. Recientemente, cuando un policía me detuvo, me puso una multa de tráfico y me permitió volver a subir a mi propio coche. ¡Qué gran diferencia! El solo hecho de tener un coche me sorprende. En mis días de bebedora, vendí mi coche, porque beber era mucho más importante. Gracias a Dios encontré a Soledad P. Houston, Texas.